tal? Muy buenas noches. Espero que estén todos ustedes muy bien. Me da mucho gusto encontrarnos nuevamente en otro martes constitucional, este programa que me toca dirigir en este canal que con tan queridos amigos estamos tratando de construir para efectos de ampliar, para efectos de divulgar la cultura jurídica en el país. El día de hoy vamos a presentar un libro y desde luego vamos a dialogar sobre ese libro. Es un libro que acaba de presentar el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Lo presentó en la editorial Tirán, que tan buen trabajo está haciendo en el país, que tanto está apoyando a muchos para la divulgación, para el reforzamiento, para refrescar nuestras ideas jurídicas. Y ese libro se llama Una nueva acción de inconstitucionalidad. En él, como lo veremos a lo largo de esta hora, el juez Juan Pablo Gómez Fierro explora qué pasó en 1994-95 con la acción de inconstitucionalidad, cómo evolucionó, y él identifica algunos problemas, algunos límites sobre los cuales le gustaría ver reformas jurídicas para ampliar este mecanismo de control de regularidad constitucional. Tengo el enorme gusto por la amistad personal, por el cariño, por la admiración que le tengo a la doctora Leticia Bonifaz, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, autora de varios importantes libros y actualmente nada menos que experta independiente en las. Entonces, también desde luego al autor del libro, a Juan Pablo Gómez Fierro, él ya lo dije, es juez segundo de distrito, especializado en materia de competencia económica, un juzgador también muy activo, un juzgador que ha resistido bien severas críticas que se le han hecho, no en lo personal, porque creo que eso nunca ha sucedido, sino en razón de una función que está llevando a cabo de manera correcta, de manera técnica, de manera, hay que decirlo, también valiente. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, en esta hora que tenemos, es lo siguiente. Juan Pablo va a presentarnos, vamos a tener 3 segmentos, va a presentarnos su visión de cómo llegamos a la acción de inconstitucionalidad, de dónde apareció, por qué se estableció en ese momento, de acuerdo con el libro. Y después la doctora Bonifaz y yo entraremos en algunos comentarios, desde luego pueden ser críticos, estamos todos nosotros acostumbrados a la razón, tenemos que ser eso, críticos, tenemos que ver los puntos de vista, porque de eso se tratan estas charlas. Un segundo bloque, vamos a hacer una valoración de dónde están hoy, no en el pasado, hoy las acciones de inconstitucionalidad, para qué sirven, para qué no sirven, dónde hay pros, dónde hay contras, volveremos a este mismo ejercicio, y finalmente analizaremos las propuestas de Juan Pablo para ver hacia dónde vamos. Hay ya en este momento 150 personas conectadas, tenemos chats, yo estaré recogiendo las preguntas, en ocasiones preguntaré lo que a mí me parezca, en ocasiones preguntaré o haré mías las preguntas del público y las iremos introduciendo en este día. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo, por la confianza. Gracias también, querida Leti, por tu presencia aquí con nosotros. Y comenzamos entonces. A ver, Juan Pablo, ¿cuáles son los orígenes de la acción de inconstitucionalidad que tú identificas en tu libro? ¿Qué te pareció en su momento? ¿Fue un buen momento político? En fin, cuéntanos un poco esto para irle dando material a esta charla. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para presentar en esta tarde aquí mi libro. Muchas gracias también a la doctora Bonifaz. Gracias, ministro Cosío, por pues, que tan generosamente me abran este espacio y tener la oportunidad pues, de exponer algunas ideas que surgieron derivado de mi tesis doctoral y con el ánimo de contribuir un poco al fortalecimiento del Estado de Derecho, de generar algunas ideas para el mejoramiento, primero, del sistema de justicia, pero particularmente en el sistema de control judicial de las leyes. Darle una completitud, una revisión, casi hoy, 30 años después, a un sistema de control de constitucionalidad y en particular a un mecanismo como es la acción de inconstitucionalidad, y buscar justamente herramientas dentro del derecho comparado que permitan perfeccionarlo. Hacemos un análisis primero
en este libro. Ya está a la venta en las librerías, también lo podrán encontrar en la plataforma digital. Hacemos un análisis en un contexto político, económico y social en el que se gestan estas acciones de inconstitucionalidad. Tengo hoy el privilegio de estar participando en este evento con dos personajes que han participado activamente tanto en la creación de este mecanismo, el ministro Cosío en el año 94, con la propuesta de reforma constitucional, a su vez la doctora Bonifaz con el desarrollo de legislación y trabajos académicos muy robustos sobre el tema, y que, bueno, pues quién mejor que ustedes para poder comentar esta obra. Lo que nosotros advertimos es que se gesta esta reforma constitucional en un contexto muy complejo. Era el año de 1994, el sistema económico, político y social en México estaba seriamente tocado por distintos escenarios que se habían gestado en aquellos años: la muerte de un candidato presidencial, el estallamiento de la guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, y bueno, pues también una crisis económica severa que se gesta, ¿no? También la llegada del presidente Zedillo y una reforma muy importante que tiene lugar hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde desaparece la integración anterior que tenía y se genera una nueva integración con 11 ministros, ministras y ministros, que pues permite una renovación total de nuestro máximo tribunal, y con el fortalecimiento de un mecanismo de control de constitucionalidad como es la controversia constitucional. Ya existía, está desde 1917, pero se le da una mayor amplitud para proteger dos valores fundamentales: primero, la división de poderes, y también el sistema federal. Y este nuevo mecanismo novedoso para 1994, que intentaba matizar o de alguna manera mitigar un problema endémico que tenía el juicio de amparo, que era el principio de la relatividad de las sentencias. México en esos años, nosotros advertimos en este estudio que hicimos histórico de este mecanismo, que México quería inscribirse, insertarse en el sistema de globalización, suscribir tratados económicos con distintos socios comerciales, tanto en América como en Europa, y que muchos de estos socios comerciales, para poder suscribir los tratados, pues le observaban diversas cuestiones vinculadas con la protección de derechos fundamentales en México, y también con los mecanismos jurisdiccionales y de acceso a la justicia de las personas. Y uno de los principales objeciones que encontraban en nuestro sistema de justicia era precisamente el principio de relatividad de las sentencias, que el juicio de amparo impedía que, frente a la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, pudiera expulsarse del orden jurídico y que siguiera aplicándose a distintos sujetos. En este contexto, vemos que quizá el hecho de introducir las acciones de inconstitucionalidad, pues no fue precisamente la protección de los derechos fundamentales, sino más bien como cumplir con uno de los propósitos o de los objetivos que se tenían, que eran principalmente destinados a la materia económica, en relación con la posibilidad de ampliar los tratados, acuerdos comerciales de México, y que precisamente por eso este mecanismo no terminó, al menos con el paso de los años, con cumplir su principal objetivo, con su principal objetivo, que es la protección de los derechos fundamentales y servir precisamente de un mecanismo efectivo de acceso a la justicia. Esta es la hipótesis principal que presentamos en esta obra, y de manera secundaria advertimos también dos cuestiones que con el transcurso de los años vimos que también representaron un obstáculo para este efectivo acceso a la justicia. Uno de ellos es que no permite este mecanismo, por una proscripción estricta de la legislación secundaria, la suspensión de las normas generales impugnadas en la acción de inconstitucionalidad. Esto, de alguna manera, también advertimos nosotros, representa un obstáculo para el acceso a la justicia, y también el sistema de votación calificada que hoy existe todavía en relación con este sistema. Esta votación calificada impide en muchos casos que, frente a una norma que ha sido declarada inconstitucional o estimada que es inconstitucional por la mayoría de las y los ministros, deba subsistir en el orden jurídico nacional. Esto consideramos que también se erige como un obstáculo que impide en muchos casos, primero, la protección de derechos fundamentales, y de manera particular el derecho de acceso a la justicia. Entonces, son estos los tres ejes fundamentales en los que se basa la obra. Primero, la legitimación, el que no se permitió el acceso a los ciudadanos
no en lo individual, sino, decimos aquí, a través de ciertas organizaciones de la sociedad civil. Dos, el tema de la suspensión, que si bien encontramos algunos precedentes de la Corte, no son unánimes y no hay un criterio definido por el Pleno, entonces dependerá de quién toque o no conocer de esta acción de constitucionalidad. Y finalmente, el tema de la votación calificada. De manera genérica, es el... No, perfecto. Entonces ya estamos en el primer bloque, es tu visión, ya tanto la doctora Bonifaz como yo leímos el libro. Leti, ¿qué te parece esto? ¿Coincides, no coincides? ¿Te gusta la aproximación de Juan Pablo? Tú también andabas por allí en distintos ámbitos, siempre muy activa en estos temas. ¿Qué nos puedes decir de esta primera aproximación, querida Leti? Gracias, José Ramón, gracias por la invitación y gracias a Juan Pablo y por atreverse a estar con este par de viejitos que ya estaban muy activos, como tú dices, desde aquella época. Tú en el Poder Judicial, yo en el Ejecutivo. Acuérdate que la división de poderes era la calle Corregidora, porque yo me cruzaba de Palacio Nacional a Pino Suárez. Tú estabas allá con el querido Ulises, yo estaba con Rubén Valdés. Era la división de poderes y la calle Corregidora. Entonces, Juan Pablo, nosotros desde la cercanía con la que vivimos estos sucesos, yo te diría que para mi gusto le das demasiado peso al tema internacional y le restas importancia a lo nacional, que el agua les estaba llegando a los aparejos, no solo por temas tipo aguas blancas, sino porque ya se veía venir este fin que lo tratas del viejo PRI y del sistema político mexicano. Entonces, no es solo que afuera te digan, para firmar el tratado contigo necesito que tengas un medio abstracto y entonces yo me apuro y usas el desesperadamente el Estado veía. Yo no lo veo así, porque creo que son muchos factores juntos y de ahí la complejidad. La complejidad es que lo social, lo económico y lo político van trabajando juntos, y cuando pones una reforma con tintes políticos, yo te diría, toda reforma al Poder Judicial va a tener tintes políticos porque el Poder Judicial es un poder, así de simple. Porque los tintes políticos, no sé si después me aclares en qué sentido lo dices, y cuando dices que no hubo como la suficiente visión o que fue restringida en cuanto a quienes estaban legitimados y todo esto, le estás dando como un peso específico a la parte económica, y en la parte social dices, por ejemplo, que venía la sociedad civil del sismo del 85 y que no fue considerada para estar en este momento como parte legitimada para iniciar acciones de inconstitucionalidad. El camino que tuvo la sociedad civil en México, todos los temas económicos por los que pasamos y sobre todo la parte política, que se estaba reconfigurando la división de poderes, porque por primera vez empezaba a haber una verdadera oposición, y de allí la importancia, para mí es importancia y para ti defecto, que se les haya dado a las minorías legislativas la posibilidad de iniciar la acción. Tú lo ves como un defecto y como una restricción. Yo lo veo como la posibilidad en ese momento de ver lo que venía, y yo sí veo una gran visión de decir, ¿quiénes lo van a interponer? Pues empecemos por las minorías legislativas y esta vacuna contra el mayoriteo en una composición que ya tuvo que ver Zedillo en su segunda mitad de sexenio. O sea, la 57 legislatura del Congreso de la Unión, en donde también estuve como asesora del licenciado Ebrard, que era diputado, en la 57 legislatura ya se vio que ese contrapeso de la oposición era real por primera vez en México después de muchísimos años. Entonces, yo lo que veo en este arranque de tu libro, Juan Pablo, es que le diste como muchísima importancia a la parte internacional, e incluso llegas a comentar que Zedillo es la continuación de Salinas, y yo no estoy tan segura de eso. Yo creo que hay un rompimiento, hay un estilo diferente de gobernar, hay una visión de un México distinto, aunque en las políticas económicas puede haber continuidad. En la parte jurídica definitivamente no la veo. Yo sí veo un rompimiento de Zedillo en relación a Salinas, y no casi consumar lo que el otro había empezado, porque hay muchas decisiones políticas de Zedillo que no solo se me hacen muy valientes, sino de gran
visión como esta del cambio trascendental de la Corte y del 105. No sé qué diga José Ramón. Es bien interesante esto. Yo lo que observaba en esto es que desde el año 78, en una reforma que se la encargó el presidente de la Madrid al doctor Fix Zamudio, nuestro querido maestro, el doctor Fix empezó a insistir en una idea que entonces pareció extravagante, que era la idea del tribunal constitucional. Y el maestro Fix se daba cuenta que si no se cambiaba, desde mi punto de vista, la ideología de la Corte, pues iba a seguir siendo un tribunal de legalidad. Entonces el maestro Fix en 78 hace eso, y en 94 esto tuvo una enorme importancia. Tanto así que se acordarán ustedes que cada reforma que se hacía decía, y ahora sí vamos a hacer un auténtico tribunal constitucional. Ahí había una variable, digámoslo así, académica. Y otra cuestión que sí es, sin duda, lo que dices tú, es verdad lo del TLC, pero sí hay otra variable, y esa fue muy dura, que precisamente la reforma en 94 se empezó a construir no por el presidente Zedillo, se empezó a construir por el candidato Colosio. Ahí empezó a haber algunos acercamientos, algunos pronunciamientos hacia la Corte, y cuando matan a Liceo Colosio, el candidato Zedillo, ya electo, se acerca a la Corte y empieza un trabajo. Y sí había una enorme preocupación, déjame decirlo así, de que se fuera de las manos todo el proceso democrático. Entonces, creo que ahí sí el presidente Zedillo coincidió con Leti, se dio cuenta que se podría venir una situación muy compleja. La oposición tenía ya varias gubernaturas y muchas presidencias municipales, tenía minorías legislativas que se estaban convirtiendo en mayorías. Entonces, la idea es, ¿cómo hago para que esto quede dentro del juego constitucional? Hay un discurso importantísimo de Ernesto Zedillo en Guadalajara, ahí yo creo que ilumina todo este panorama. Y el discurso de toma de posición del 1 de diciembre del 94 es importantísimo, porque ahí lo anuncia y el día 5 presenta la iniciativa. La iniciativa de reformas constitucionales lo vuelve a decir. Entonces, sí es cierto que había factores económicos, sí es cierto que se estaba, digamos, dialogando con esta parte. El presidente Zedillo estudió en Yale economía internacional, o sea, le entendía muy bien a todos estos fenómenos, era una parte importante de su tarea, pero sí creo que se daba cuenta que se podía quebrar esto. Entonces, ¿cómo traigo a las minorías, por un lado? ¿Cómo traigo en ese momento a la comisión y a la fiscalía, etcétera, para que no se nos vaya del juego constitucional? Yo creo que ahí hay una variable súper interesante que se da. Y yo creo que al mismo tiempo, y en eso también me parece una observación correcta, ahí sí creo que coinciden tanto Leti como tú, no se fue tan a fondo en la reforma. No sé si había las condiciones políticas después de que el EZ se había levantado, se había dado todo un proceso muy difícil con el representante del Estado mexicano en Chiapas, con el Liceo Manuel Camacho. Se vino el problema de la muerte del Liceo Colosio, la muerte del Liceo Ruiz Massieu, la aparente renuncia de Jorge Carpisi. Fue un año horrible por donde lo quedamos. Entonces yo creo que la idea era cómo mantenemos todo esto en el juego constitucional sin que se nos vayan los actores y que si generemos un exceso tal que inclusive los propios gobernadores priistas, que fueron algunos de ellos muy renuentes a la controversia constitucional, se nos vaya, ¿no? Entonces yo creo que ahí es como de muchos factores, muchas variables en ese sentido. Pero bueno, hagamos aquí un corte, creo que aquí hay diferencias interesantes. Ahora, Juan Pablo, segunda cuestión, desde luego puedes contar lo que quieras, ¿eh? Pues esto es aquí un diálogo. Entonces, aquí hay un tema. Ahora, quedó como quedó, pero viene un problema interesante. Quedó bien, le faltó, le sobró. Ahí me gustaría que incidieras en esta segunda parte de tu libro. Insisto, si quieres comenzar y te parece bien a ti contestando esto que estamos diciendo la doctora Bonifaz y yo, podría ser, y ya luego dices, bueno, y ahora, ¿qué te gustó, qué no te gustó, por qué se fue ampliando, hacia dónde se fue ampliando, etcétera, para luego ir en la parte final hacia tus propuestas? Si te parece bien, podríamos ir por ese camino. Pero si quieres tomar posición a lo que acabamos de decir, siéntete en la mayor confianza, pues es el programa de ustedes y de tu libro. De acuerdo. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, doctora Bonifaz. A ver, bueno, brevemente abordo estos puntos para ir abordando quizá más adelante sobre ya las propuestas. Sí, efectivamente, yo le pongo un énfasis particular al aspecto económico. Para mí, dentro de la investigación que hice, me parece que la idea central de esta reforma constitucional
era en específico el tema económico, pero precisamente también busqué la forma de hacer un análisis multifactorial de lo político, de lo económico, de lo social, como hablaba desde la guerra del EZLN, el levantamiento armado, la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio, entre otros aspectos, y también precisamente este fortalecimiento de las minorías frente a un PRI que ya tendía justamente a perder ya ciertas gubernaturas. Recordemos que en el año 2000, pues precisamente al término del sexenio del presidente Zedillo, pues se da este cambio en la hegemonía que había ejercido el PRI durante 70 años, y que precisamente esto obligaba también al presidente Zedillo a hacer ciertas concesiones que permitieran precisamente la mayor pluralidad política, económica y social, entre otros factores. Entonces, a mí me parece que fue muy acertada, esto sí quiero ponerlo con un énfasis especial, la tarea del presidente Zedillo. Yo creo que es una de las reformas más importantes que ha tenido el Poder Judicial, y celebro que una reforma de gran calado como sea esta, en un contexto también sumamente complicado en todos estos aspectos, pues precisamente haya tenido este asidero, y que además haya servido de base, pues precisamente para fortalecer nuestro sistema de justicia. Sí, bueno, en esta parte que le damos más peso a la parte internacional, lo de las minorías legislativas también es una cuestión que celebro. Incluso en el propio libro, más adelante lo que digo es, me parece que es muy alto el 33% que se les exige, porque precisamente esto evita que exista una pluralidad entre el pensamiento que hay al interior de las cámaras. A mí me parece que tratando de hacer incluso una comparativa como están integradas las cámaras hoy en día, podría incluso hasta reducirse a un 25% de la legitimación. Me parece que incluso fue de largo alcance o muy alta la legitimación que se exigió para que las minorías pudieran participar, lo que precisamente evita que tengan esta participación en la impugnación de leyes inconstitucionales. Desde luego, como no era el aspecto central, lo abordé de manera tangencial, porque una de mis propuestas era precisamente que fueran los ciudadanos, a través de la sociedad civil organizada, que pudieran participar. Y hago énfasis en el tema de los sismos del 86, porque aquí es donde nos damos cuenta que cuando vienen los verdaderos problemas en México, es la sociedad civil la que se erige como de las principales participantes activas en el mejoramiento y en ayudar, y lo hemos visto incluso en los sismos del 17, entre otras cosas, a que hay una participación activa. Lo hemos visto incluso recientemente con políticas donde la sociedad civil, bueno, pues quiere participar y quiere tener una voz específica para poder impugnar decisiones que considera inconstitucionales. Esto por una parte. Y bueno, ya para pasar a la siguiente parte del libro, es la evolución que tuvo. Yo sí creo que es un verdadero acierto esta reforma constitucional del 94 en un contexto donde pues una reforma de esta naturaleza es una reforma de gran calado. Pero me parece que conforme se van desarrollando los años subsiguientes con la acción de inconstitucionalidad, pierde o sigue perdiendo esta idea central, que es ponerla en manos de los ciudadanos, no en lo individual como hay en otros países, que es Colombia, Ecuador, donde es abierta, sino una legitimación tal vez intermedia como Perú, Brasil, que permitiera justamente que ciertas organizaciones de la sociedad civil pudieran acudir a esta acción de inconstitucionalidad. Y vemos que, por ejemplo, se habilita a los partidos políticos. Me parece que cuando se habilita a los partidos políticos para promover acciones de inconstitucionalidad, se pierde la esencia central con la que fue creada, porque era un mecanismo de control abstracto que lo que necesitaba era denunciar la contradicción de una norma formal y materialmente hablando, una ley, con la Constitución. Y lo que precisamente suponía en un mecanismo abstracto es que no había un perjuicio de quien presentaba esta acción. Cuando los partidos políticos se les habilita precisamente para presentar la acción de inconstitucionalidad, lo que hacen es primero monopolizar la acción, porque el mayor número de acciones que hoy en día se promueven, más del 50%, son por los partidos políticos, y ellos en realidad no acuden como un mecanismo de control abstracto, sino a partir de un perjuicio propio que resienten o que aducen resentir a partir de las reformas electorales que son respecto a las cuales pueden impugnar. Y luego vemos la habilitación de otros órganos estatales, pero no vemos una uniformidad. Se habilita a ciertos órganos autónomos, pero no a todos. Algunos locales, pero solamente unos y no otros. Entonces encontramos que en este desarrollo no hay una uniformidad para decir por qué sí unos y por qué no otros.
Yo una de las cosas que propongo es, vamos a eliminar los partidos políticos y si queremos denunciar una contradicción como sujetos legitimados, específico, y si queremos que exista una denuncia de normas que sean inconstitucionales en materia electoral, estará un órgano autónomo como es el Instituto Nacional Electoral, que podemos aprovechar su conocimiento técnico, entre otros, y también la misma sociedad civil, donde se vean mermados sus derechos políticos. Entonces, en esta parte me parece que da un giro que es quizá contrario a la propia naturaleza con la que surgió, y que al margen de que hay unas reformas institucionales que se habiliten a ciertos órganos del Estado y no a otros, nunca termina este mecanismo de tener un alcance hacia el ciudadano y justamente de cumplir con estos dos objetivos, el acceso a la justicia y al mismo tiempo la protección de los derechos humanos de las personas. Entonces, es palabras más, palabras menos, como la parte más relevante que veo en este segundo capítulo y que puede servir como parámetro para la propuesta final que hacemos en este libro. Perfecto. Entonces, si te parece, Leti, comentar este punto, yo tengo también algunos comentarios, pero adelante, por favor. Sí. Bueno, aquí desde la introducción, Juan Pablo dice que fue sometida a numerosas reformas, todas tendientes a engrosar el catálogo de sujetos legitimados a favor del Estado. Y ese es mi punto, que yo siento que los órganos constitucionales autónomos a los que se les ha dado posible intervención en las acciones, no son necesariamente parte del Estado, sí lo son, pero aquí juegan para hacer contrapeso. Es decir, cuando se le dice que la CNDH puede ser parte y se agrega, o después el INAI, o como tú lo estás diciendo, el INE, para mí no son órganos del Estado, sino contrapesos del Estado. Como órganos autónomos puedes hacer contrapeso y el hecho que se diga queda en manos del Estado, no necesariamente, porque hay también representación ciudadana indirecta, si lo podemos llamar así. Porque los partidos políticos, como lo estás diciendo, ahorita no estarían presentando las acciones contra el Plan B. Habría que esperar nada más lo que el INE diga. Y coincido contigo en que a veces son intereses particulares y no es control abstracto. Pero me voy específicamente a la CNDH. Como dijiste, los derechos humanos estuvieron siempre en el centro de la preocupación. Ya había una incipiente CNDH, después una CNDH más fuerte y hoy una CNDH muy débil. Entonces pareciera que la institución a la que le das una competencia depende de quién sea el titular de la institución, por la falta de fuerza institucional en México. Por ejemplo, en alguna parte, yo creo que la segunda que presenta acciones ha sido la CNDH. La CNDH de Luis Raúl presentó muy buenas acciones de inconstitucionalidad, pero la CNDH de Soberanes se fue contra la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad, contra el Gobierno de la Ciudad, por la interrupción del embarazo en las 12 semanas. Entonces pareciera que nuestra CNDH, que el problema es que no tenemos una CNDH, en ese caso específico, que hace siempre cosas a favor de la ciudadanía, sino que dependiendo de su integración varía. Porque sí puedo decir, la CNDH de Carpizo, la CNDH de Madrazo, la CNDH de Miguel Rocati, la CNDH de Soberane, pareciera que va cambiando en función del titular y no debería ser. La CNDH debía tener la misma función y en sus acciones se ve cómo estuvo muy activa y de muy buena calidad las acciones del tiempo de Luis Raúl González Pérez. Pero yo vería, sin considerar la actual integración de la CNDH, que sí son contrapesos del propio Estado y eso está haciendo el INAI. El INAI ha interpuesto en este momento varias acciones que han sido muy positivas para la ciudadanía. Entonces, cuando le quieres dar intervención directa a la ciudadanía, dices a través de asociaciones civiles o tal vez con un porcentaje y ya das ahí las opciones, yo lo que creo es que como ha ido evolucionando el 105, es
de acuerdo a las condiciones políticas particulares de cada momento, y creo que no nos quedaba de otra, que esa era la evolución natural. Tal vez viéndolo para atrás dices, pero pareciera que no estuvo bien hecha desde el origen, pero yo lo veo así, momento a momento, como que ese era el ritmo que tenía que seguir, y no sé si en eso coincido o no, José Ramón. Y yo de esta parte, mira, me parece interesante, pero yo creo que la sociedad civil del 85 no tuvo mucha intervención porque no existían los mecanismos en la reforma en 94. Eso sí, tenías pocas, tenías la COMI, que ya estaba funcionando, tenías algunas condiciones que tenían las acciones, el PRO, en fin, el Vitoria, etcétera, pero no tenías una asociación civil. Esta fue una reforma realmente muy popular, hay que decirlo. Se encerró el presidente Zedillo con un grupo de personas y fue realmente, yo te lo diría, muy popular. Hubo una negociación fuerte con los partidos políticos, pero ya mucho, algunas partes previas, pero mucho en Cámara. La sociedad no. Puede haber habido un efecto de la sociedad civil sobre las controversias y las acciones, pero no directo, sino captado por el presidente Zedillo y algunas personas que entonces lo acompañan, la preocupación, insisto, que el país se les fuera de las manos, después de lo del EZ, etcétera, etcétera, todo lo que ya relatamos, yo creo que sí, pero una participación directa, no, ni siquiera hubo así. Algunos profesores, desde luego el maestro Fix, que tuvo una inversión importante, algunos ministros de la Suprema Corte que salieron, ahí sí creo que esa parte no es la sociedad civil de hoy. La sociedad civil de entonces estaba muy mediatizada. Y de hecho, cuando se da la reforma, la sociedad civil prácticamente, yo te diría, no participa. Fueron acuerdos, algún día se escribirá esta historia, insisto, cúpula. Entonces, ahí creo que hay una cuestión. Pero más interesante que esto es esto. A ver, yo creo que no conviene, y coincido también en esto con Leti, yo iba a ser más moderador, pero pues en fin, aquí estamos discutiendo a gustísimo. Yo creo que los partidos políticos sí tienen una función. ¿Por qué? Porque si vemos el 41 y todos nosotros lo conocemos, los partidos políticos, más allá si en lo individual o no, son un desastre, nos gusta su ideología, eso es otra historia, tienen una función constitucional importantísima. Esa es la función constitucional de mediación para poder constituir representación. Y si nosotros vemos cómo se dio o cómo se ha dado las elecciones, yo creo que desde entonces es un proceso interesantísimo de ensayo-error. Hay una elección. En la elección, ellos mismos identifican sus abusos. Ellos mismos los corrigen. Piensa en financiamiento privado, o pensemos todos en las diferenciaciones entre militantes y simpatizantes, en fin, tantas cosas. Y si vemos elección, 1, 2, reformas constitucionales o legales, y después acciones de inconstitucionalidad, yo creo que este es todo el andamiaje que se crea. Y tengo un problema. Supongamos que se quitara a los partidos políticos. ¿Cuál va a ser el medio y la sede de impugnación de la legislación electoral? ¿Se la vamos a dar al Tribunal Electoral? Es una posibilidad. Entonces, el tribunal es el órgano que conoce en abstracto la constitucionalidad de las leyes electorales antes de iniciar el proceso. Eso no, desde luego no lo puede hacer el INE, perdón, porque el INE no tiene esa característica jurisdiccional técnica, eso no sé. Entonces, pregunta, si excluyéramos a los partidos políticos de la legitimación, ¿qué actores estarían interesados en jugar ese juego del control abstracto de la ley para limpiarla, ordenarla, arreglarla o echarla a perder? Porque también hay cada decisión, que bueno, esos otros temas, y luego entonces con esas nuevas condiciones entrar al proceso electoral. Yo creo que ahí hay un problema central. A mí de los partidos que he visto, desde luego juegan a sus prerrogativas, tiempos, campañas, eso ni lo discuto, pero también cuando son arrasadas esas minorías esos partidos políticos son arrasados en las cámaras, precisamente acuden, a veces no les alcanza el umbral del 33, que coincido contigo, es un umbral alto, pero entonces corrigen los partidos políticos o se presentan los partidos políticos con la legitimación de su mesa directiva y ya no del porcentaje que no alcanzan. Entonces, la pregunta interesante aquí creo que es, a ver, está bien, ¿a quién legitimamos para que purgue todos los vicios, déjame decirlo de esa forma, del proceso o de la legislación electoral?
Ese creo que es un problema importantísimo, porque si no puedes, allí sí, voy a usar una expresión coloquial con el mayor respeto, podrías encontrar una situación de agandalle de las propias mayorías que se fueran perpetuando en eso, porque no tienes una, ya sabemos que el amparo no sirve para eso, ya sabemos que los recursos del tribunal tienen efectos más individuales, todo eso ya lo sabemos. Entonces ahí creo que esa es una cuestión interesante que habría que ver en este mismo momento como una cuestión de esta discusión. Y algo interesante, con esto termino. Cuando se dio la reforma en 94, el presidente Cedillo, creo que sí, eso lo hizo con muchísima claridad, tenía claridad en muchísimas cosas, pero en una que sí me parece que tenía mucha claridad fue cuando dijo, esto no tiene que ver con la reforma electoral, esa la vemos en el 96, porque será otra legitimación, otros actores, otros consensos, otros juegos. Él sabía que se tenía que reformar, pero no mezcló lo jurisdiccional, el control de constitucionalidad, etcétera, con un proceso electoral. Digo, esa después, si nos fijamos 2 años después, ahí sí, con otros consensos democráticos, bla, bla, entró en esta cuestión. Yo diría que la reforma en 94 fue una reforma, y me cuesta trabajo decirlo, pero creo que así es, fue un poco una reforma de las élites jurídicas del país. Ahí te digo yo quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron, quiénes participaron, quiénes echaron relajo, pero fue muy, muy, muy de élites. Probablemente en eso sí coincido contigo, con una presión social, pero el diseño, la cuestión, esa ni consultas, ni cero. Y hasta se llevó en una enorme secrecía y se presenta la iniciativa el 5 de febrero, de diciembre, todos los años, 4 días después de la imposición, y el 31 de diciembre está operada, como se decía, y el 31 de diciembre está en el Diario Oficial de la Federación. Esa es una parte, me parece, que te habla de un proceso de élites, sobre todo PRI, PAN y el PRD, que estaban en ese momento muy, muy potentes los 3 partidos, y con eso se consolida todo este problema. Pero en fin, es otra visión, no digo que esté mala tuya ni la nuestra, simplemente estamos poniendo materiales sobre la mesa. Tenemos ya aquí 250 personas, pues en fin, ahí le vamos a entrar. Bueno, segunda parte. Ahora, si quieres, como decimos, para hechos, contestar, ya sabes, querido Juan Pablo, tú le entras y todo. Y vamos a la tercera parte, porque vamos muy bien del tiempo. Tercera parte. ¿Quieres contestar? ¿Quieres así te entonces? Y luego la tercera parte. ¿Por qué nos estás proponiendo lo que nos estás proponiendo y para qué nos lo estás proponiendo? Que creo que es lo que a ti más te interesa el libro, más que estas cuestiones que me parece son de antecedentes en este caso. Adelante con toda la confianza y todo el cariño. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, esta observación muy rápido sobre los órganos funcionales autónomos del que habla la doctora Bonifaz, sí, completamente de acuerdo, son en realidad órganos que hacen contrapeso al Estado. Tal vez la connotación que yo le quería dar, incluso también desde la introducción, era que eran funciones que originalmente habían sido tomadas del Estado y que se les había dado cierta autonomía. Y también esta parte que me parece muy importante y que no plasmé en el libro, pero que para la reflexión me parece extraordinario, que es precisamente la ciudadanización de ciertos órganos que permite precisamente de manera indirecta la participación justamente de los ciudadanos en este proceso. Es extraordinario. En relación con los partidos políticos, yo tal vez no tendría ningún tema en que se quedaran. Lo que me preocupa en particular de esto es que fueron quienes cooptaron la acción de inconstitucionalidad, le quitaron la naturaleza original que tenía y que precisamente perdió como esta ruta o este objetivo central, ¿no? Dentro del análisis estadístico que hicimos sobre la participación de los partidos políticos, era precisamente que pues, prácticamente se había hecho para ellos, cuando en realidad no estaba cumpliendo el propósito original. Y yo pensaba desde una propuesta y del análisis que hicimos que no quedaban inauditos los temas electorales, por una parte porque estaba el INE, por otra parte porque también las minorías legislativas, reduciendo este porcentaje, este espectro que se les había puesto, pues también tenían esta posibilidad de ya dentro de las cámaras poder también cuestionar la constitucionalidad de las normas y que pues precisamente estas normas podían desde otros aspectos seguir siendo cuestionadas, ¿no? El ritmo que se tenía que seguir me parece también que es un punto clave que toca la doctora Bonifaz.
Sí, yo creo que en su origen, y si yo leo esta reforma en 1994, me parece extraordinaria, o sea, me parece incluso una reforma de muy largo aliento, de largo alcance, que estamos discutiendo 30 años después, y que siguió un ritmo específico. Tal vez mi crítica es en el sentido de que en este ritmo que fue siguiendo y que fue legitimando a las organizaciones, a los órganos constitucionales autónomos, nunca se tomó o se volteó a ver a la sociedad civil. Incluso tenemos observaciones de la Corte Interamericana, entre otros órganos con una larga tradición de derechos humanos, que ya hacían este tipo de observaciones. Entonces, de manera muy general, en relación con los comentarios. Y bueno, la tercera parte del libro, lo que trato yo de hacer es un análisis de derecho comparado, principalmente con sistemas constitucionales de América y de Europa, que tienen diseños parecidos de control abstracto y que nos permiten tomar quizá de ejemplo las mejores prácticas en el mundo que permiten precisamente extraerlas y traerlas justamente a nuestro sistema jurídico. Encontramos tres tipos de legitimación en este aspecto central. ¿Cuál? Una muy abierta, sistemas donde cualquier ciudadano puede cuestionar la funcionalidad de una norma sin necesidad de resentir un perjuicio. Una muy cerrada, como en Alemania, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán, como en el caso español, que es uno de los elementos tal vez que fueron tomados en cuenta para el origen de esta reforma, y unos aspectos intermedios. Yo creo que México se enmarca dentro de las legitimaciones que podríamos llamar muy estrictas, como en Alemania, como en España, donde solamente los órganos del Estado, hablando en estricto sentido, órganos estatales que derivan o tienen sus funciones orgánicas dentro de la propia norma constitucional. Las muy abiertas como Ecuador, Colombia, entre otras, pero que sus diseños permiten justamente también una cuestión de esta naturaleza. Aquí deberíamos de tomar en cuenta que tenemos el juicio de amparo como uno de los medios de control de constitucionalidad más importantes, con una tradición jurídica también muy importante y con una fortaleza excepcional. Entonces me parece que podríamos buscar un mecanismo central, un mecanismo intermedio, tal como el que existe en Perú, como el que existe en Brasil, donde ciertas organizaciones, sindicatos, barras de abogados tienen una legitimación para poder interponer estos mecanismos de control abstracto. No los ciudadanos en lo individual, no los ciudadanos en un sentido, digamos, laxo, muy amplio, sino a través de, para el caso mexicano, de ciertas asociaciones civiles. ¿Y por qué lo hago así? Porque también el juicio de amparo, debido a la introducción del interés legítimo y a la reestructuración de los criterios para poder poner o judicializar ciertos derechos supraindividuales o con una dimensión colectiva, ha tenido que ir cambiando al grado que hemos tenido que matizar sus reglas, precisamente porque ya no tenemos herramientas que nos hagan poder hacer justiciables estos derechos económicos, políticos, sociales, culturales, supraindividuales, y que precisamente un mecanismo, una reforma de esta naturaleza permitiría quitarle la presión al juicio de amparo para poderla poner justamente en un mecanismo como es la acción, y que precisamente puedan tener cada uno por vías separadas una funcionalidad mucho mejor, ¿no?, en este diseño constitucional o de ingeniería constitucional. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan Pablo Leti, por favor. Gracias, ministro. No, al contrario, querido. Pues en esta parte que revisaste el derecho comparado me parece muy interesante y que veamos finalmente qué se necesita en México. Pero yo quisiera no solo tocar los puntos que ya trataste, sino dos más que están en tu libro y que me parecen muy relevantes. Primero, el si debería haber aquí también suspensión o no. Y segundo, ¿por qué los 8 votos y no una mayoría simple? Yo creo que las dos cuestiones de tu propuesta me parecen muy relevantes. Voy a empezar por la segunda. Yo entiendo que una mayoría reforzada fue muy bien pensada, pero por el otro lado, no es un secreto porque ha sido dicho en la mañanera, como el presidente dice, si yo tengo control sobre 4 ministros, ya tengo un control sobre las acciones. Entonces, el hecho de que lo diga así el presidente cuando habla del Poder Judicial, pues sí llegamos a pensar, y con los nombramientos como se han dado, porque ya esta periodicidad que se pensaba, pues ya no es tal, y después de Ernesto Zedillo, yo creo que va a ser
este presidente el que más ministros va a nombrar en su periodo. Pero bueno, el tema es que sí quisiera regresarte la palabra, si José Ramón me lo permite, para que nos hablaras de estos otros dos aspectos, de por qué incluir la suspensión y por qué irse por una mayoría simple y no los 8 votos. Ok, muchas gracias, doctora. Claro que sí. Muy brevemente, la suspensión, hemos encontrado que en otras latitudes, principalmente en España, el Tribunal Supremo Español, distintos criterios en doctrina y jurisprudencia, reconocen a las medidas cautelares no como un derecho adjetivo o procesal, sino como un verdadero derecho sustantivo, como un derecho de acceso a la jurisdicción, porque si la finalidad de una medida cautelar es asegurar la eficacia de una sentencia que se dicte en cualquier tipo de proceso, en los casos en los que esta no existe, en muchos casos, valga la redundancia, la sentencia que llegara a dictarse perdería efectos o ya había producido durante la tramitación del proceso constitucional daños de posible o difícil reparación en muchos aspectos. Entonces, si tomamos al derecho a la tutela cautelar como un verdadero derecho humano, me parece que como parte o una derivación de la tutela judicial efectiva, sería importante que cualquier tipo de proceso contara con una medida cautelar que permitiera, mientras se decide el fondo de la controversia, detener o paralizar los posibles efectos de una norma. En este caso, por ejemplo, hablamos de una ley que puede ser contraria a derechos fundamentales, desde luego con las valoraciones que debería hacer en cada caso concreto quien determine la procedencia de la medida cautelar, privilegiando siempre el beneficio de la colectividad sobre otro tipo de valores. Recordemos, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior que se publicó durante el sexenio del presidente Peña, donde, por ejemplo, por disposición o propiamente por decisión del gobierno en turno se decidió no aplicar, pero que finalmente fue declarada inconstitucional por una mayoría de 9 de 10 ministros. Recordar al ministro Cosío, que me parece que todavía participó en la votación, y que justamente de no haberse dado esta suspensión, pues se hubieran ejecutado en muchos casos sus disposiciones sin la posibilidad de que, en el caso como aconteció, se declaró inconstitucional, pudieran retrotraerse. Aquí la idea es que se retrotrajeran los efectos en una eventual sentencia de inconstitucionalidad al momento de la presentación y que le terminemos dándole completitud al sistema y reconocer la tutela cautelar como un verdadero derecho humano. Y en segunda instancia, esta cuestión de la votación calificada. Me parece que cuando se llevó a cabo esta reforma, pues sí, efectivamente, tenía una especie de deferencia hacia el órgano legislativo para, con esta presunción de constitucionalidad que deben tener las normas, de que se requiriera justamente de una votación mayor para que precisamente pueda expulsarse del orden jurídico una norma. Pero, y tomando justamente el concepto que usted desarrolla, doctora, sobre el ritmo que debían seguir justamente las reformas, me parece que hoy en día hablar de una votación calificada y en este análisis de derecho comparado, donde no hay en otra parte del mundo un sistema similar, es difícil que una norma que ya es considerada inconstitucional por una mayoría de los ministros de la Corte deba subsistir, porque además recordemos que existirían mecanismos alternos, como el juicio de amparo, por ejemplo, donde no se requeriría esta votación y que finalmente tendría que ser declarada inconstitucional, solamente que ya no para todos, sino solamente para quienes tuvieron o pudieron promover un juicio de amparo con las dificultades técnicas, económicas que pudiera eventualmente representar. Tenemos casos, por ejemplo, donde hay votos de 6 o 7 por la inconstitucionalidad de una norma, pero que subsiste y que solamente quienes promueven el amparo podrían eventualmente liberarse de estos efectos adversos que produjo una norma que, ojo, ya fue declarada inconstitucional por la Corte, pero que al no alcanzarse esta mayoría calificada termina por ser desestimada. Y me parece que no hay una razón adicional a esta deferencia hacia el órgano legislativo que permitiera o que debiera justificar una votación de esta naturaleza. Estas serían mis Yo déjame abundar un poquito, se nos está acabando el tiempo, ha estado interesantísima la discusión, pero la parte de los 8 votos, sí, y si uno se fija en términos, digamos así, ya de condiciones de votación mayoritaria, etcétera, lo que, por ejemplo, hacía muy bien nuestro querido amigo y recordado amigo Nacho Barba, el tema aquí es que cuatro ministros te vetan, y ese es verdaderamente el juego. En ese momento yo creo que no había muchos más espacios para que el presidente Zedillo y todos los que lo apoyaron en el proceso se pudieran mover. Pero hoy la cuestión que te queda es decir, entonces, lo que en rigor estás haciendo no es pretendiendo tener una mayoría de 7, lo que necesitas es un 4.
Ahora, vamos a pensar que se lograra eso. Entonces, te queda una situación bien interesante. Primero, ¿cuál va a ser el quórum de asistencia para poder tener constituida la Suprema Corte? 8. Perfecto. Entonces, necesitas 5 votos. En una votación de 5-4, vamos a abrirnos al mínimo, no van una serie de ministros, 5 ministros te determinaría la invalidez. Y me parece que sí es un asunto central, porque si estamos jugando un juego donde pues, basta que convenzas a 4, basta que presiones a 4, basta que pase algo con 4 para que entonces efectivamente se presente esta situación de desigualdad que tú dices, porque es una situación de desigualdad en la ley. Tú, pues mejor que nadie, sabes ahorita cuál es la condición de los amparos de la ley de la industria eléctrica, donde si los quejosos regresan por amparo, van a ganar el amparo. Pero los quejosos o los promoventes de las acciones perdieron las acciones 104. Pero si yo no tengo mal mis cálculos, hoy en pleno tiene 7 votos por la inconstitucionalidad, 3 en la primera y 3 en la segunda. Menos, ¿no? No sé si en una de ellas hay hasta 4. Pero entonces regresarías por el amparo, pero estás forzando a la totalidad de los participantes a que regresen a promover un amparo, porque aún con el amparo no vas a tener la votación suficiente para tener un precedente obligatorio. Y sí me parece que es esa viejísima discusión de las inequidades, de las igualdades que producen estas mayorías o estas votaciones en alguna medida artificiales o artificiosas, y no queremos llegar tan lejos en este mismo sentido. Y el segundo caso que me parece también bien interesante, ya también lo comentó la doctora Bonifaz, es el que tiene que ver con suspensión. En suspensión tienes un problema precioso, que es lo que vas a suspender: la ley, sus efectos, la totalidad. Así, yo vengo y impugno, vamos a empezar por un vicio de procedimiento legislativo, toda la ley se suspende o se suspenden algunas partes. Yo creo que ese elemento es interesantísimo de sobre qué va a recaer la suspensión en acción de inconstitucionalidad, sobre la totalidad, sobre sus efectos, sobre una relación o un diálogo con los transitorios, los que entran antes, los que entran después. Sí, creo que hay un problema precioso, pues tú todos los días lo vives, Juan Pablo, porque eres juez y te tocan todas estas peculiaridades y estas particularidades, quise decir mejor que peculiaridades, de la legislación. Pero lo que sí parece interesante, para ir cerrando y tener tiempo cada uno a un comentario final, yo les cedo mi tiempo a ustedes. Como moderador, me tengo que moderar yo. Me parece bien interesante esta idea de tenemos, desde luego, que seguir explorando mayores caminos de control de regularidad constitucional. Esto va a abrir un tema también importantísimo que muchas personas lo han estado planteando, y es cómo vamos a su vez en el viejo problema controlar al controlador, tener una relación más social con el propio regulador, déjame llamarlo así, con quién vigila al vigilante, en fin, todos esos viejísimos problemas del constitucionalismo que están. Pero esa es una discusión aparte. Yo creo que esta idea que estás tú teniendo de avanzar, de ir encontrando estos elementos, es muy importante en el sentido de que la constitucionalidad, sí, o la Constitución mejor, sí regula pues nuestra convivencia social. Leti, si te parece un comentario final, nos quedan unos poquísimos minutos ya, ha estado padrísimo esto, pero unos comentarios finales para que luego cierre Juan Pablo y yo nada más los despida a todos ustedes. Sí, yo quisiera recordar algo que me contó alguien que estuvo en esa cúpula de decisión en el momento que había que definir quiénes iban a ser los ministros, los primeros, y que alguien le puso al presidente Zedillo el nombre de la doctora Olga Hernández, que había sido su jurídico en programación, que lo había acompañado todo el tiempo, y lo que él dijo es: no puede haber un nombramiento de alguien tan cercano a mí porque eso se va a ver terriblemente mal. No, se trata de poner a personas que no tengan nada que ver con el presidente de la República. Entonces, esa posición se me hace que tiene que ver con este respeto a los poderes y no con este deseo de a cuántos puedo cooptar, que es que completamente, son dos visiones completamente distintas.
Nada más diría que felicito a Juan Pablo por el trabajo exhaustivo que hizo. Hice algunos comentarios que te voy a hacer llegar para si hay segunda edición del libro, porque si vivimos ese proceso, pues hay que enriquecerlo de manera amistosa, por supuesto, y agradecer a IntelliJuris, como siempre, estos momentos tan agradables. Gracias, querida Leti, como siempre. Juan Pablo, ¿algún comentario final, alguna idea que quieras expresar de tu libro? Pues la verdad está bien interesante, hiciste un trabajo. Hombre, uno puede diferir como en todos los libros, lo que sea, pero ese es sobre ciertos aspectos, pues la idea general, la teoría general es importante. Y sobre todo, que creo que es lo que es implícito en el libro, este llamado a decir, pues revisemos esto, la reforma de 94 fue 94. Parece una obviedad, pero pues no entró en vigor en 95, todo lo que estamos bien, se van a cumplir ahora, vamos a tener aniversario de esta reforma en 95, etcétera, y estás tú explorando, así como se ha explorado otras cosas del juicio de amparo, controversias constitucionales. Creo que es muy importante sostener la constitucionalidad frente a algo que le podríamos llamar voluntarismo o decisión. Pero adelante, Juan Pablo, por favor. Pues bueno, primero que nada, pues agradecerles. La verdad es que para mí es un privilegio estar con ustedes dos, doctores, juristas que admiro mucho, que participaron activamente hace casi 30 años en la creación de este mecanismo y que bueno, pues con este libro, como bien lo dice el ministro Cosío, es precisamente pues plantear la posibilidad de revisarlo, de discutir, de ponerlo sobre la mesa. Y a partir justamente, y esto me gustó mucho, lo voy a repetir, del ritmo que van llevando las cosas y de lo que se requiere hoy en día para que nuestro sistema de control de constitucionalidad funcione. Me parece que tenemos que analizarlo de manera integral, verlo no solamente desde la óptica de la acción de manera individual, sino también de los otros mecanismos. El juicio de amparo. El juicio de amparo lo tenemos en una olla de presión donde está a punto de reventar porque no da para todo lo que lo queremos hacer. Le pusimos el interés legítimo para proteger estos derechos supraindividuales y justamente tuvimos que poner a prueba el principio de relatividad de las sentencias y darle un matiz diferente. Las asociaciones civiles tienen interés legítimo para promover el juicio de amparo y el juicio de amparo promovido por una acción de esta naturaleza no es muy diferente al que tendría o podría promover una acción de inconstitucionalidad, pero con las ventajas que traería consigo que fuera una acción y no el juicio de amparo. Por ejemplo, el año pasado 2021, que recibimos amparos de la ley de la industria eléctrica, del padrón de usuarios de telefonía y también de la ley de hidrocarburos, recibimos en un juzgado 9,000 asuntos, que si se hubieran recibido, por ejemplo, quizá, no sé, 50 acciones de inconstitucionalidad en la Corte, estas se hubieran acumulado, se hubieran resuelto de manera conexa, tal vez con las controversias constitucionales, se hubieran seccionado los temas y entonces no hubiéramos saturado a los órganos jurisdiccionales que podrían bien seguir conociendo el juicio de amparo para casos concretos, respecto de agravios individuales, etcétera, y quitarle esa presión que ha resentido y que sea el máximo tribunal quien conozca de este tipo de actos legislativos en estricto sentido, formal y materialmente hablando, y que precisamente permita darle una completitud al sistema y que justamente sirva para un objetivo que es el que se buscó en esta obra, que es el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Ya estamos con el tiempo encima, pero bueno, reiterarles mi agradecimiento, ministro Cosío, con gran afecto y agradecimiento, doctora Bonifaz, con de verdad mi eterna gratitud y bueno, pues que generosamente se tomó el tiempo para participar en esta presentación y con sus también muy generosos comentarios sobre el libro que presentamos hoy. Al contrario, muchísimas gracias a los dos. Gracias, querida Leti, como siempre. Muy interesante, muy padres tus comentarios, muy agudos, Juan Pablo, por el libro y esperemos seguir discutiendo esto. Hay varias personas que me dicen aquí que por qué no discutimos en su integridad o de forma más completa el control de constitucionalidad. Y yo, pues, muy respetuoso de las instrucciones como se decía anteriormente, del público conocedor, los voy a invitar a ustedes dos para que tengamos pronto un martes de estos, hablando de eso, de esta interacción. ¿Qué le falta a las controversias, al amparo, cómo quedó la reforma? En fin, vamos a darle una explorada si a ustedes les parece bien. La doctora Bonifaz tiene que ir a cumplir sus obligaciones con la muy importante comisión que tiene, la CEDAW, pero ahora que regrese, si les parece, los invito y tenemos esta discusión. Estuve anotando varias preguntitas aquí, muy buenas, y entonces podríamos hacer pues. Pero por lo pronto, un muy fuerte abrazo, querida Leti, muy fuerte abrazo, querido Juan Pablo. Seguimos en contacto y gracias a todas las personas que nos acompañaron.
Cuídense mucho, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Buenas noches y muchas Luego, gracias. buenas Hasta noches. pronto. Hasta luego, Juan Pablo. Ministro, muchas gracias. Me gustó mucho. Al contrario, viejo, te mando un abrazo. Muy bien. Así es esto, pues así vamos a estar. Y te invito pronto a que discutamos la ley. Piénsate a alguien, una magistrada, juez que le quiere entrar y vemos la reforma, qué pasó, qué no pasó, dónde está jalando, ¿no? ¿Te parece? De acuerdo, perfecto. Órale. Nos escribimos. Y abrazo ahí fuerte, con mucho mando un par de cariño, cuídense propuestas. mucho. Seguimos. Gracias, hasta pronto. Bye.